La gloria sea para Dios. ¿Podemos confiar en Cristo, como dijo el canto? Sí, podemos confiar en Cristo, podemos confiar en nuestro Dios. Alabado sea Dios por ello. Una pregunta antes de que oremos. ¿Creen ustedes que hoy día puede haber revelación de parte de Dios? Piensa en eso y luego quiero ver las manos levantadas. Bueno, oremos. Eres bueno, Señor. Agradecemos este momento en el cual reflexionamos en tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos guíe, es nuestra súplica. Que nos haga entender, que nos haga, Señor, también aplicar tu santa palabra a nuestras vidas para honrarte a ti, para bendecir a tu iglesia, el cuerpo de Cristo, y también para expandir el reino de los cielos que se ha acercado a este mundo. Gracias, en el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, la pregunta entonces es, ¿puede haber revelación hoy día? A ver, levante su mano. ¿Cuántos creen que puede haber revelación hoy día? Muy bien, excelente. Felicitaciones, chicos. Han puesto atención en las cosas del Señor. Muy bien, vamos a explicar la pregunta. Siempre iniciamos, ahora que estamos estudiando las Escrituras, la Santísima Biblia, iniciamos con dos verdades fundamentales. ¿Se recuerdan ustedes? Dios existe y Dios se ha revelado. Esas son las dos verdades fundamentales. Yo me debo acercar a este templo a adorar a Dios basado en esas dos realidades. Dios existe y Dios se ha revelado. De igual forma, en el estudio bíblico del día domingo, o en el estudio bíblico de la célula, o en su devocional personal, en su lectura de la palabra del Señor, en la predicación que escuchamos en el radio o en la televisión, tenemos que acercarnos con esa certidumbre. Dios existe y Dios se ha revelado. Y la única revelación escrita para el hombre hoy día es la Biblia, ¿verdad? Por eso estamos celebrando en este mes, el mes de la Biblia. Entonces, hoy día sí puede haber revelación. Lo que ya no puede haber es inspiración, ¿verdad? La inspiración es diferente. Y además de la inspiración, el complemento ideal para el cristiano, la iluminación del Espíritu Santo. Vamos a ver algunos aspectos de esto el día de hoy, a manera de sentar algunas bases que nos van a ayudar siempre a confiar en el contenido de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿existe revelación el día de hoy? Amén, sí existe. Y la revelación escrita es la palabra de Dios. ¿Existe profecía el día de hoy? Amén, tenemos la profecía acá en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es revelación? Pongamos ahí los puntos sobre las íes. Hay una definición que dice, es el acto de Dios por el cual Dios manifiesta a sus criaturas aquellas cosas que son imposibles de conocer de otra manera. Ok, entonces es Dios revelando a sus criaturas. Dice, cosas que de otra forma no se podrían dar a conocer, manifestando esas cosas. Y la revelación puede ser, mire, natural y puede ser especial. Salmo 19:1, yo sé que muchos lo saben acá, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Miren, el día de mañana vamos a tener un acontecimiento astrofísico, astronómico muy especial, muy relevante, ¿verdad? Dicen, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y ahí vamos a ver el poder de Dios sosteniendo las grandes lumbreras, alineándolas, protegiendo la tierra, viendo el firmamento. Hemos tenido noches estrelladas donde nosotros podemos ver allí y contemplar el gran poder de Dios, la omnipotencia de Dios. Y eso es parte de la revelación natural. Romanos 2, del 14 al 16, también nos dice que nosotros tenemos otro testigo que es nuestra conciencia.
que nos dice, ahí está Dios, sintiendo un vacío que solo Dios puede llenar en el ser humano. Eso es revelación natural. Hay una revelación especial que se llama las teofanías. ¿Se recuerdan ustedes de Moisés cuando estaba allá en el desierto y miraba la zarza que ardía? Tal vez era muy común allí, ¿verdad?, que de repente se autoimitara una zarza y empezara a echar fuego, humo y demás. Pero no era normal, mediodía la zarza seguía ardiendo, ¿verdad? Y dice que se acercó Moisés y escuchó la voz de Dios. Esa teofanía de la zarza es también revelación de Dios, pero era necesario la revelación, no solamente la natural, sino que ahora la especial. Y por eso Dios lo hizo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra viva, y la Biblia, que es la palabra escrita, la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué me puede decir una zarza del amor de Dios? Por el amor de Dios no nos puede decir mucho una zarza que se esté ardiendo, o de la justicia, o del perdón, o de la justificación. La zarza no me puede decir mucho, pero la Biblia sí me puede hablar a mí. Y estamos celebrando en este mes, el mes de la Biblia. Qué bendición contarla con nuestro idioma, contar con una Biblia en nuestro idioma, diferentes versiones, diferentes traducciones, comentarios, diccionarios, concordancias, ilustraciones. Qué bendición contar con todo ello. Y eso es la revelación especial. Bueno, revelación, inspiración. Escuchemos ahora lo que es inspiración. Dice, es el acto de Dios, sigue siendo un acto de Dios, mediante el cual guió a los escritores para dejar registro fiel del mensaje divino. La inspiración es Dios guiando a aquellos hombres. Acá tenemos abogados, contadores, ingenieros, tenemos empresarios, y cada uno si escribe algo, si redacta una carta petitoria, por ejemplo, al alcalde de Guatemala, yo estoy seguro que lo va a plasmar con todo lo que hay dentro de su ser, ¿verdad? Quizás un abogado enriquezca más con los artículos de la Constitución o del Código Municipal o algo así, ¿verdad? Tal vez el ingeniero va a hablar de los 4 puntos cardinales, de las coordenadas cartesianas, de los grados de temperatura y algo importante para él. Tal vez si tenemos un poeta, lo va a hacer de una forma completamente diferente. Pues dice que la inspiración, Dios usó a aquellos escritores para que, usando su personalidad, usando su particularidad del momento histórico, geográfico, circunstancial, escribiera el mensaje divino. Soplado, dice, inspirado, traído por el Espíritu Santo, que es el único autor de la palabra de Dios. A los niños yo les preguntaba, ¿verdad? Como Hebreos no firma nadie ahí, algunos dicen que era Pablo, otros que eran otro apóstol, y entonces yo le decía a los niños, ¿quién es el autor de Hebreos? Y entonces decían rápido, ¿verdad? Unos Pablo, otros no se sabe, y al final yo les decía, bueno, el autor de Hebreos es el Espíritu Santo, porque solo hay un autor de la palabra de Dios. Él fue el que inspiró a aquellos hombres. Y las mismas escrituras nos lo recuerdan. 2 Timoteo 3:16, uno de los versículos de memoria que aprendimos desde pequeños. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí tenemos la autoría. Ahí tenemos al autor. Pero también, 2 de Pedro 1:20, nos habla de que Él guió a aquellos hombres. Dice, las escrituras no fueron traídas por voluntad humana, sino que Dios, a través de su Santo Espíritu, dice que guió a aquellos hombres para dejar el registro escrito del mensaje divino. ¡Qué bendición! Eso es inspiración. Entonces ya tenemos 2 términos. Revelación, por un lado, que sí la tenemos, inspiración, que hubo, ¿verdad? Hasta
terminar con el canon bíblico allá en el Apocalipsis. Finalmente, el último término importante para nuestro diccionario cristiano es iluminación. Dice, acto de Dios, sigue siendo un acto de Dios, mediante la obra del Espíritu Santo, de capacitar la mente humana para entender y discernir las Escrituras. Qué interesante. Dice por allí un pensamiento, que la Biblia hay que leerla para ser sabio, ¿verdad? Hay que entenderla para ser salvo, así es. Y hay que aplicarla para ser santo, ¿sí? Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se oye? El mensaje de la palabra de Dios, y eso nos puede dar la salvación. Entonces, si entendemos esto, por fe nos agarramos de ese regalo precioso que es la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros entendemos que necesitamos del Espíritu Santo para comprender las verdades espirituales, estamos diciendo, Dios, permite que haya iluminación en mi vida. ¿Se recuerdan ustedes del camino de Emaús, aquellos discípulos de Jesús que iban conversando con él, ¿verdad? Y dice el uno al otro después de que pasó todo eso, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de esas verdades espirituales? Cuando compartía con nosotros la palabra. Y dice que de un momento a otro sus ojos fueron abiertos y reconocieron a Jesús. Yo no sé si a usted le ha pasado que leyendo a veces un pasaje uno dice, pero ¿qué quiere decirme Dios acá? ¿Qué puedo entender yo de esto? Y luego viene después de orar y después de meditar, acá está la respuesta, ¿verdad? ¿Les ha pasado? Nos ha pasado a todos. Eso es la iluminación de Dios. ¿Cómo sé yo realmente que esto es la verdad? Que esto sí es la revelación de Dios, que esto no es una fábula o una historia. La única certeza que tengo de ello es que el Espíritu Santo me dé esa verdad a mi corazón, a través de la iluminación y discernimiento de ello. Entonces ahí tenemos, amados, estos términos importantes para atesorar la palabra de Dios. La única revelación para mí hoy día es la Biblia, que fue inspirada por Dios a hombres fieles que escribieran fielmente y dejaran registro escrito del mensaje divino. Y finalmente, este registro divino, Dios lo trae a mi vida para bendición como una regla, como un manual a través de la iluminación. Bueno, echemos un vistazo ahora a un concepto siempre relacionado con la palabra, y es la palabra viva, que vino antes de la palabra escrita en relación al Nuevo Testamento, porque recuérdense que el Antiguo Testamento es antes de Jesús, ¿verdad? Antes que Jesús viniera. Pero entre el Antiguo y el Nuevo tenemos la revelación de Jesucristo. Hebreos 1:1, ¿recuerdan ustedes qué dice Hebreos 1:1? Dice que Dios en otros tiempos, habiendo hablado, ¿verdad?, a través de muchas formas. Busquemos este pasaje. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces la palabra viva es Jesucristo y que vino acá. Juan 1:1, más fácil de recordar todavía. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Qué es Verbo? La palabra, el Logos eterno.
Busquemos ahí Juan 1:1, miren, es uno de mis pasajes favoritos. Y sigue diciendo, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué interesante. Y sigue diciendo Juan en el versículo 14, ponga atención, dice, y aquel verbo, el verbo eterno, estamos hablando de la eternidad de Dios, el Dios eterno, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces no hay duda, definitivamente no hay duda acerca de que Jesucristo es el verbo eterno que se encarnó, la palabra viva de Dios. Lo dice Hebreos, lo dice Juan, y si seguimos registrando la Biblia y revisando la Biblia, amados, creo que podemos utilizar el resto de nuestra vida para hacerlo, porque hay una gran riqueza ahí en relación a esto. Bueno, ¿qué importancia tiene de forma relevante esto? Fíjense que el mismo Jesucristo aceptó el valor de la palabra escrita. Si nosotros vamos allá a la tentación de Jesús, luego que Él fue bautizado, vino el Espíritu Santo corpóreamente como en forma de paloma, se oyó la voz de Dios, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dice que luego de eso, Jesucristo fue al desierto. Y después de 40 días, ¿se recuerdan ustedes? De 40 días y 40 noches, que me recuerda un poquito allá al diluvio que llovió tanto, ¿verdad? El 40 es muy significativo. Dice que después de esos 40 días, Jesucristo tuvo una gran hambre, tuvo una gran sed, tuvo un gran cansancio, una gran debilidad. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en comida, en pan, en agua. Tú puedes. Y el Señor respondió, escrito está. Jesucristo reconoció la autoridad de las Escrituras, la inspiración del Espíritu Santo a través de utilizar las mismas Escrituras. Escrito está. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Además, el Señor Jesucristo prometió la inspiración por medio del Espíritu Santo de lo que aún faltaba, que era el Nuevo Testamento. Juan 14:26 nos lo recuerda. Escuche lo que dice Juan 14:26. Mas el Consolador, dice, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A través de la inspiración, el Espíritu Santo dejó registro de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dejó registro de las doctrinas sanas para el cristiano, dejó registro de los acontecimientos que aún faltan por venir, de las profecías que aún no se han cumplido. Jesucristo lo dijo, todo eso será posible cuando el Espíritu Santo venga acá a ustedes. Veamos un aspecto importante relacionado con la Biblia y el Antiguo Testamento. Ya hemos visto los términos para poder entender y relacionar las Escrituras, ya hemos visto a Jesucristo como la palabra viva, hemos visto también a Jesucristo dando la autoridad y la autenticidad al Espíritu Santo en relación a la inspiración de las palabras. Ahora veamos el aspecto importante relacionado a el Antiguo Testamento. Y hablamos y empezamos a decir, el Antiguo Testamento, los 39 libros que tenemos nosotros en la Biblia, recordemos que fueron escritos fundamentalmente en el idioma de los israelitas, que fue el idioma hebreo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo menciono el verbo, el tiempo auristo de un verbo, yo no puedo decir
del Antiguo Testamento, porque fue escrito en hebreo. En cambio, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y ahorita lo vamos a ver también. Entonces, hebreo. Los 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo. Algunas partes, en algunos de los profetas, tiene arameo, ¿verdad? De igual forma, vamos a ver en el Antiguo Testamento también. Pero fundamentalmente fue en hebreo. Y la Biblia nos narra acá, primeramente, la creación. Ahí está cómo Dios ex nihilo, o sea, de la nada, Dios crea todo. Y ahí estaba Jesucristo, el Verbo eterno, creando las cosas con Dios. Entonces, primeramente tenemos el relato de la creación. Sí, hermano, no descendemos del mono. Eso es una mentira, ¿verdad? Nosotros descendemos de nuestro padre Adán, que tiene una peculiaridad especial. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Si yo maltrato a mi prójimo, estoy maltratando la imagen y semejanza de Dios, porque mi prójimo tiene su mente, tiene su corazoncito, también siente, ¿verdad? Tiene una voluntad propia y tiene derecho a disentir de lo que yo digo a veces, ¿verdad? Pero esas relaciones interpersonales a veces nos dan conflicto y nos olvidamos que hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, el Antiguo Testamento, repasando, amados, primeramente contiene el relato de la creación. Segundo, la historia del pueblo escogido de Dios, el pueblo amado de Dios que se llamó Israel. Y finalmente contiene las historias, mejor dicho, las obras portentosas de Dios. ¿Será algo portentoso abrir el Mar Rojo? Sí, imagínense, hermanos. Qué tremendo. La justicia de Dios hizo que cayera fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Ese es un acto portentoso. Detuvo el sol. Anegó la tierra con un diluvio. Proveyó agua en el desierto de una forma maravillosa. Todos esos registros nos hablan de Dios. También hablan de su santidad, de su justicia, de su amor incansable. Dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Eso nos lo dice el Antiguo Testamento. Algunos aspectos técnicos del Antiguo Testamento. Bueno, para el hebreo, el Antiguo Testamento había un acrónimo que es Tanakh, ¿verdad? O Tanaj, según lo pronuncie. Y estaba constituido de las tres partes fundamentales de la Biblia hebrea, que era la Torá, ¿se recuerdan? Un término toral es relacionado a lo legal, ¿verdad? A la ley. Entonces la Torá primeramente lo conocemos nosotros como el Pentateuco, ¿verdad? Ahí está la ley, la Torá. Seguidamente Nevim, con M al final, que son los profetas. Tenemos mayores y menores según el tamaño de la escritura. Y el Ketubim, que son los libros de sabiduría. Entre ellos encontramos Eclesiastés, los Salmos, ¿verdad? Los Proverbios, que eran la parte poética de esta sección de la Biblia. Entonces, el Tanakh era el acrónimo de agarrar Torá, Nevim, Ketubim. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí bien? Bueno, ahí vamos. Entonces, más adelante, ¿han oído hablar de la Mishnah? La Mishnah era la tradición oral, ¿verdad? No escrita, de los relatos rabínicos de las Escrituras. Entonces venía y había comentario acerca, por ejemplo, nosotros recibimos en la clase de niños la historia del diluvio, ¿sí? Bueno, entonces decimos, y entonces Dios llevó a los leones, ¿verdad? Y llevó a los elefantes. A ver, niños, ¿qué otros animales? También iban los osos hormigueros. Sí, ahí iban los osos hormigueros. Ahora, la Biblia no nos da esos detalles, ¿verdad? Entonces, el relato oral, ¿verdad?, enriquece nuestro conocimiento. Entonces, la Mishnah era precisamente esto, y era parte del Talmud. El Talmud, y no quiero entrar en más detalles, era
prácticamente un comentario de lo que era la Biblia hebrea. Y al final, cuando el Señor Jesucristo vino, miren, este es un dato bien importante. Cuando el Señor Jesucristo vino, se había olvidado un poco, especialmente los principales en las sinagogas, se habían olvidado un poco del estudio directo del Tanakh, de la ley, de los profetas y de los salmos, y habían agarrado un poquito más énfasis sobre el Talmud, que era la interpretación de los códices. ¿Estamos hasta ahí? Ok. El mismo Señor Jesucristo dijo, ustedes invalidan la ley, porque dicen, es corbán. ¿Han leído eso? Es corbán lo único con lo que yo podría ayudar a mis papás. Y entonces, prefieren dar el corbán, pagar lo que la ley les impone, que ayudar a sus papás, dice el Señor Jesús. Pero esa era una interpretación de la ley, no era la ley como tal. Bueno, entonces hasta ahí el asunto. Luego del periodo del Antiguo Testamento, brevemente quiero comentarles aspectos del periodo intertestamentario. Aprovechando que estamos dentro del mes de la Biblia, son aspectos que tenemos que conocer de la Biblia. Bueno, el periodo intertestamentario fue aproximadamente más o menos 400 años, ¿verdad? Entre el último libro que es Malaquías y el primero que es Mateo, por decirlo así, donde no hubo inspiración. Seguía habiendo revelación, ¿verdad? El Antiguo Testamento seguía, pero no hubo inspiración en ese periodo. Bueno, ya a algunos de ustedes les he contado esta historia, pero la voy a repetir un poquito para que nos ubiquemos. Yo les pregunté a unos hermanos, ¿se recuerdan aquel célebre personaje que se llamó Alejandro Magno? Sí, ¿verdad? Todos hemos oído de Alejandro Magno. Y su papá se llamó Felipe de Macedonia. Bueno, Filipo, ¿verdad? Pero, bueno, depende del idioma que estemos hablando, pero en nuestro idioma Felipe de Macedonia, ¿verdad? Y recordemos que Macedonia era parte de lo que ahora es Grecia, era una región así. Entonces eran como vecinos. Antes estaba Grecia, que era Esparta y Atenas, separado de Macedonia, ahora es una sola región. Entonces, Felipe de Macedonia fue un conquistador y quería que Alejandro continuara, ¿verdad?, el legado familiar. Entonces, le puso un tutor, un mentor, ¿verdad? Alguien especial para que él se instruyera. ¿Y saben ustedes a quién le puso Felipe de Macedonia a Alejandro Magno como maestro, como tutor? Nada más y nada menos que uno de los 7 sabios de Grecia, que se llamó Aristóteles, ¿verdad? Era muy famoso Aristóteles en la época. El rey lo contrató, lo puso a los pies de Alejandro, y Alejandro asimiló toda la cultura griega. Entonces, ¿qué sucedió con todo esto? Dice que Alejandro conquistó parte de África, Asia, Europa. Sus reinos se extendieron aproximadamente, bueno, no recuerdo cuántos kilómetros, pero fue una región grandísima. Y esto aproximadamente unos 3 a 2 siglos y medio antes que viniera el Señor Jesús. Miren cómo Dios proveyendo todo esto. Recuérdense, el Nuevo Testamento tenía que ser escrito en griego. Entonces Dios preparó a un hombre común y silvestre del mundo, bueno, ni tan común ni tan silvestre, pero sí fue un instrumento en las manos del Señor, ¿verdad?, que se llamó Alejandro, porque Alejandro, pueblo que conquistaba, imponía la cultura griega. Y no solo el idioma, toda la cultura. A eso se le conoció como el helenismo. Entonces, esto continuó, y aún después de muerto Alejandro, vinieron a lo que se conoce como los Ptolomeos. Tal vez han escuchado ustedes a los Ptolomeos. Bueno, está el Ptolomeo 1, el Ptolomeo 2, el Ptolomeo 3, y saben ni cuántos Ptolomeos fueron como 5 Ptolomeos, ¿verdad? Esos fueron parte parientes de Alejandro y parte generales de Alejandro, que continuaron la cultura.
Y entonces hubo un Ptolomeo distinguido que se llamó Filadelfo. Este fue el Ptolomeo II. Alrededor del año 246, por ahí vivió Ptolomeo. Y a él se le ocurrió una idea fantástica. Si ustedes se recuerdan, Alejandro fundó una ciudad que se llamó Alejandría. Y ahí en Alejandría habían dos cosas fascinantes. Uno que era el faro de Alejandría y el dos era la biblioteca de Alejandría. Miren, era el top 10, ¿verdad? Cualquiera que se quería instruir, ahí estaba. Y no había un escrito fuera de ahí que no estuviera ahí. Entonces Ptolomeo dijo, bueno, yo tengo una idea. La Biblia es una joya literaria, ¿verdad? Pero está en hebreo. Y nosotros aquí hablamos griego. Entonces dice que contrató a 72 eruditos, rabinos, eruditos de las escrituras, que hablaran hebreo y que entendieran el griego. Y se puso a traducir la Biblia. Bueno, los que perseveraron hasta el fin fueron como 70. Y de eso se conoce la historia como la Biblia, la Septuaginta, ¿verdad? O la versión de los 70. Entonces, imagínense cómo venía preparando Dios todo el camino para que los acontecimientos llegaran y que nosotros en el periodo de la gracia entendiéramos de primera mano y sin ambigüedades el mensaje de Jesucristo. Bueno, el tiempo pasó y llegando ya al Nuevo Testamento, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la Septuaginta fue una de las Biblias que se utilizó en el medio, tanto en el tiempo de Jesucristo como en las comunidades cristianas posteriores, especialmente la Iglesia Ortodoxa. ¿Saben qué estoy haciendo el día de hoy? Una lista de los temas que ustedes tienen que investigar, ¿verdad? Ahora es muy fácil hacerlo a través de la web, podemos ampliar nuestros conocimientos. Solo les pido que no lo hagan en Wikipedia, ¿verdad? Wikipedia es para una tarea escolar. Háganlo en páginas web, en sitios cristianos de carácter reconocido, ¿verdad? Importantísimo, porque tenemos que ir a la fuente. Entonces, importante, ya cuando el Señor Jesucristo vino, ¿se recuerdan que ya no había idolatría en Israel? Eso terminó en el cautiverio a Babilonia. ¿Cuál fue el dolor más grande para el Señor? La infidelidad de su pueblo. Siempre que iba tras Baal, Astarot, Astarte, ¿verdad? Todos los dioses. Dice que Israel se consagraba a Dios y al final, tal vez a cambio de generación o a cambio de rey o algo, nuevamente había infidelidad y esa lucha estuvo, ¿verdad? En el corazón del pueblo. Tanto así que el profeta Amós, si ustedes se recuerdan, es un tipo, un símbolo del amor de Dios por Israel y cómo era esa relación. Bueno, al irse al cautiverio a Babilonia, Dios sacó del corazón de Israel la idolatría. Y cuando vino Jesucristo, ya no había idolatría. Ahí a un idólatra agarraban piedras y ¡chas! Ejecutado, ¿verdad? La piedra letal, le aplicaban la piedra letal, no había inyección letal, era una piedra letal. Sí, eso pasó y así se acabó la idolatría en el medio. Pero había un gran legalismo y había un montón de pecados más bien enraizados. Y entre ellos habían dos corrientes religiosas. Ya perdonen los hermanos del estudio bíblico que le estoy repitiendo un poquito más, pero para dejar claro estas historias. Vinieron en el tiempo de Jesucristo dos corrientes. Una, la ortodoxa, que eran los fariseos, ¿verdad? Y la corriente liberal, que eran los saduceos, ¿verdad? Y la diferencia entre ellos, dijimos, es que unos usaban el Tanaj y el Talmud en forma especial, que eran los fariseos, los conservadores, y otros, los saduceos especialmente, que eran los liberales, utilizaron la Septuaginta, que era la Biblia en griego. Entonces, ¿por qué todo esto, amados? Bueno, miren, por todo el recorrido que Dios nos lleva
para que la Biblia esté en español y esté en un idioma contemporáneo y un idioma tan rico como el nuestro. Bendito Dios por ese acontecimiento que fue. Yo les he dicho, en griego no hay ambigüedades. Nosotros podemos decir te agapao o podemos decir te fileo, que significan dos cosas diferentes, ¿verdad? Habla del amor, pero uno es el amor incondicional, el amor sacrificial. El otro es el amor fraternal, el amor de hermanos, la convivencia, la comunión, la experiencia juntos, ¿verdad? Son dos cosas completamente diferentes. En nuestro idioma, te amo significa 500 cosas. Y de hecho, no sé si ya leyeron Los 5 lenguajes del amor. Se los recomiendo, es un libro fantástico. Lo estoy leyendo, que nos hablan de significados muchas veces diferentes en relación a la expresión del amor. Se los recomiendo. Bueno, vamos terminando. Entonces nos quedamos en que ya en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, viene el Señor Jesucristo y tenemos una sección en el Nuevo Testamento que comienza con el libro de Mateo. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué nos narran los evangelios? Historias de Cristo. ¿Qué nos presenta? La biografía de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes se dan cuenta, dijimos en el Antiguo Testamento, además de la creación y la historia de Israel, que contaban los portentos de Dios. Acá, Dios Padre, en forma especial, se cuentan sus hazañas. En los evangelios se habla de Jesucristo. Y ahí tenemos esos 4 evangelios que nos narran las historias de Jesucristo. Y finalmente tenemos nosotros el libro histórico de los Hechos y las epístolas, que nos hablan especialmente también o enfatizan la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, si nosotros queremos comprender mejor y atesorar mejor nuestra Biblia, ya tenemos ahí como una división que nos puede ayudar a ir ubicándonos en la lectura, ubicándonos también en el estudio y trayendo para nuestra vida una bendición adicional. Fíjense que las cartas, el libro de los Hechos, que es un libro histórico, pero las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, tienen una riqueza doctrinal, son cartas bien pequeñas, pero tienen un contenido doctrinal altísimo. Esto en el idioma que fue escrito, que fue en griego. Tiene algo de arameo. ¿Se recuerdan ustedes de aquella expresión, talita cumi? Eso es en arameo. Con una nota en relación al arameo, recordando que el hebreo que vivía en Jerusalén y en los alrededores, en Judea podríamos decir, hablaba el hebreo, un segundo idioma, dialecto que era el yiddish, ¿verdad? Y otro que era el griego, que era el impuesto, ¿verdad? Seguramente bajo el Imperio Romano tal vez hablaba el latín, ¿verdad? Algo de latín porque tenía que o comerciar o relacionarse con los romanos. Y el idioma usado como el arameo era más de los rabinos, de los doctores en la ley, de los fariseos, de los estudiosos, de los escribas. Entonces, mínimo se hablaban como unos 5 idiomas, ¿verdad? Entonces, qué extraordinario el hecho que Dios no inspiró a una persona para que escribiera el Nuevo Testamento en arameo. No lo hizo Dios. Tampoco lo hizo en latín, que era un idioma. No lo hizo en yiddish. No lo hizo en idioma celta, ni en ningún otro idioma más que el idioma griego, por la connotación que hemos dicho. Y esto, hermanos, no es producto de la casualidad. Dios pone cada cosa en su lugar.
¿Tenemos hoy día revelación? Amén, sí tenemos. Efesios 2:20 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra del ángulo es Jesucristo. Entonces ellos, los apóstoles y profetas, apóstoles como Pedro, como Juan, nos dieron a nosotros el fundamento sobre el cual nosotros tenemos que ir sobreedificando, sobre el cual nosotros tenemos que ir creciendo en el conocimiento. Finalmente, les recuerdo yo el versículo que ha sido uno de los versículos campeones, podríamos decir así, durante todos estos días, que es Colosenses 1:10, que nos recuerda ese caminar con Dios y esa riqueza que nosotros encontramos en la palabra de Dios hoy día. Colosenses 1:10, ¿de memoria? Para que andéis. Ajá, lo vamos a buscar, pero dice, para que andéis. Escucho una vez voz femenina. ¿Quién? ¿Mirnita? ¿Sí? ¿Silvita? Muy bien. Colosenses 1:10. Busquémoslo, hermanos. Y lo vamos a leer. Ok. Miren lo que dice este precioso versículo. Nos habla de actitud, de acción y movimiento. Nos habla de andar. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y al final dice, creciendo en el conocimiento de Dios. La única forma de crecer en el conocimiento de Dios es escuchando a Dios. La fe es por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. ¿Para qué nos sirve nuestra Biblia entonces? ¿Para qué celebramos en agosto de forma especial el mes de la Biblia? Porque ahí tenemos palabras de vida eterna. Porque allí nosotros podemos seguir creciendo y entendiendo en el conocimiento de Dios. No hay otra forma, solamente allí. Jesús le dijo a sus discípulos una vez, ¿queréis iros vosotros también? Le dijo Jesús. Y entonces, ¿saben quién contestó rapidito? Pedro, sí, Pedro, ¿verdad? Señor, dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Qué bendición, hermanos. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque te has revelado. Gracias porque eres realidad en nuestra vida. Y gracias porque has dejado, además de la palabra escrita, una revelación especial para nosotros. Gracias, Señor, porque por muchísimos años tomaste, Señor, a hombres y mujeres que protagonizaron, Señor, las historias que ahora sirven de ejemplo, sirven de ilustración, sirven de enseñanza para nuestras vidas. Gracias, Señor, por esos escritores a los cuales tú les inspiraste el mensaje divino para que llegara de primera mano hasta nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos el recurso de tu Santo Espíritu, que nos ayuda a discernir y a entender las verdades espirituales. Gracias porque tu palabra nos santifica. Tu palabra, Señor, penetra y nos discierne. Tu palabra nos limpia, nos motiva, nos enseña. Y sabemos, Padre Celestial, que esta tierra y cualquier cosa pasará, pero tu palabra es eterna y nunca pasará. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.